El Edda de Snorri Sturleson. Prólogo. 1. En el principio creó la omnipotencia de Dios el cielo, la tierra y cuanto en ellos se contiene. Dios hizo enseguida dos criaturas humanas, Adán y Eva. Todas las razas descienden de ellos. Su posteridad se hizo numerosa y se esparció sobre la tierra. Pero los hombres no tardaron en degenerar. La mayor parte vivían según la carne y despreciaban la palabra divina. Así que todos perecieron ahogados, menos los que estaban en el arca con Noé. Estos repoblaron la tierra, pero los hombres, al multiplicarse, recayeron bien pronto en sus antiguos excesos. Casi todos estaban animados de pensamientos de orgullo, de avaricia, de amor a las riquezas, y ya no obedecían a Dios. Hasta llegaron a no pronunciar su santo nombre, y los padres dejaron de contar a sus hijos las maravillas que obrara. Los hombres, pues, acabaron por olvidar a su Creador, y apenas le conocían algunos raros individuos. A pesar de tanta ingratitud, Dios no cesó de derramar sobre ellos los dones de la tierra, la riqueza y los placeres que de ellos se originan. Asimismo, les dio la razón y el conocimiento de las cosas materiales. Meditando los hombres sobre lo que veían, trataron de averiguar cómo era que la tierra, los cuadrúpedos, las aves, tenían bajo una forma diferente la misma naturaleza. Si se cavaba un pozo en elevadas montañas, se encontraba agua tan pronto como en los valles más profundos. Los mismos fenómenos se observaban en los animales. Su sangre brotaba con igual prontitud de la cabeza que de los pies. La tierra tenía además otra cualidad. Todos los años se cubría de plantas y de flores, que el mismo año veía crecer y marchitarse. Una observación semejante se había hecho respecto a los cuadrúpedos y las aves. Su pelo, sus plumas, crecían y se mudaban todos los años. Tercera cualidad de la tierra: labrándola con el azadón, se hacían crecer en ella vegetales. Los hombres, pues, compararon las montañas y las piedras a los dientes y a los huesos de las criaturas. Creyeron que, bajo diferentes aspectos, la tierra era un cuerpo viviente, y que era en extremo antigua y vigorosa. A todo daba vida y recibía en su seno cuanto moría. Por esto los hombres le dieron un nombre, y dijeron que procedían de ella. La tradición les había hecho conocer que, desde muchos siglos antes, era desigual la marcha de los cuerpos celestes, que muchos de ellos necesitaban más tiempo que otros para efectuar su revolución. De aquí dedujeron que debía de haber un regulador de los cuerpos celestes, que era grande, poderoso y dirigía los astros a su voluntad. Si disponía de los cuerpos celestes, debía de existir antes que ellos, y debía igualmente ser dueño de la luz, de la lluvia, de la nieve, del hielo, de las estaciones, de los vientos y de las tempestades. Los hombres ignoraban en qué región se hallaba su reino, mas no por eso dejaban de creer que este ser desconocido gobernaba todas las cosas en la tierra. Para poder manifestar sus ideas y fijarlas en la memoria, las designaron por medio de nombres personales. La dispersión de las razas y los cambios ocurridos en su idioma introdujeron numerosas modificaciones en estas creencias. 2. Noé, habiendo llegado a la vejez, dividió la tierra entre sus hijos. Cam tuvo el occidente, Jafet el norte y Sem el mediodía. Explicaré esto más adelante,
al hablar de la división de la tierra. A proporción que las artes nacían y se desarrollaban, se aumentaba entre los hombres el orgullo y el amor a las riquezas. Cada cual se envanecía de su talento, de sus descubrimientos, y esta vanidad fue llevada a tal punto que los africanos, descendientes de Cam, devastaron la parte del mundo habitada por sus parientes, los descendientes de Sem. No bastándoles la tierra después de esta victoria, edificaron en la llanura de Sennaar una torre de piedra y ladrillos, con intención de hacerla llegar hasta el cielo. Esta torre había superado ya la región de los vientos, y los trabajadores no desistían de su designio. Dios, que veía crecer su orgullo de día en día, pensó que ya era tiempo de sofocarle. Este Dios es todopoderoso. Podía destruir la torre en un momento, pero a fin de mostrar a los hombres cuán débiles eran, prefirió introducir la confusión en su idioma. Ya nadie se entendía. Los unos destruían la obra de los otros y concluyeron por venir a las manos. Su empresa fracasó y la torre quedó sin acabar. Los arquitectos eran en número de 72 y su jefe, Zoroastro, se había reído antes de llorar cuando vino al mundo. 72 idiomas se difundieron por la tierra después de la dispersión de los gigantes. Más adelante se construyó una ciudad célebre en el sitio donde se había empezado la torre, y en memoria de ésta se llamó Babilonia. Después de la confusión de los idiomas, se multiplicaron los nombres de las personas y de las cosas. Zoroastro tuvo muchos. Conoció que su orgullo había sido humillado, pero esto no le impidió procurar las dignidades temporales. Hízose proclamar rey por muchas razas africanas. La idolatría data desde Zoroastro. Cuando se le ofrecían sacrificios, se le llamaba Baal y nosotros le llamamos Velo. Además, tenía otros nombres. Su muchedumbre oscureció la verdad. Se adoró a hombres, a cuadrúpedos, a pájaros, al aire, a los astros, en una palabra, a todas las cosas materiales. El error se esparció sobre la tierra, borrando tan completamente la verdad que nadie, excepto el pueblo hebreo, tenía conocimiento de Dios. Pero los hombres no perdieron las facultades que les habían sido otorgadas. Juzgaban de todo según la razón humana, y conocieron que el universo había sido creado por algún ser, fuera el que fuese. 3. La tierra estaba dividida en 3 partes. La primera empezaba al mediodía y se prolongaba hacia el occidente hasta el Mediterráneo. Diósela el nombre de África. Su extremidad meridional es ardiente y abrasada por el sol. La segunda parte se extendía del occidente al norte y se la llamó Europa o Enia. Sus regiones septentrionales son tan frías que no crece en ellas la hierba, nadie las puede habitar. El Asia se halla al norte y hacia el oriente, hasta el mediodía. Esta parte de la tierra debe los más de sus atractivos a la riqueza del suelo, que produce oro y piedras preciosas. Es el centro del mundo, siendo en él más bello el país y el terreno más fértil, la raza humana fue también más capaz, más fuerte, más hermosa, y todas las ciencias florecieron en Asia. 4. La ciudad más soberbia edificada por los hombres, esto es, Troya, estaba situada cerca del centro de la tierra, en una región que nosotros llamamos Turquía. Ninguna la igualaba en extensión, y bajo muchos aspectos había sido construida con todo el primor y lujo que permitía la riqueza del país. Comprendía en su recinto
12 reinos subalternos y un gran rey que mandaba a todos. De cada rey subalterno dependían muchas naciones. 12 generales defendían a esta ciudad, y su destreza en los ejercicios del cuerpo los hacía superiores a todos los hombres de su época. Sin embargo, esta última aserción aparece algo contradicha por parte de los historiadores que han hablado de ellos, pero los más célebres héroes del norte han tenido siempre a mucho honor el descender de los príncipes de Troya, y los han puesto en el número de sus divinidades. Han llegado, en su admiración por estos guerreros, hasta poner a Príamo en el lugar de Odín. Esto no es de extrañar, pues que Príamo desciende de Saturno, que durante mucho tiempo fue adorado en el norte como un dios. 5. Saturno habitaba en una isla del archipiélago llamada Creta. Era más grande, más fuerte, más hermoso que los demás hombres, y tan notable por su inteligencia como por su exterior. Muchas artes le deben el ser. Su habilidad en la magia negra era tan grande que conocía el porvenir. Saturno conocía los minerales y de ellos hizo oro, lo que no tardó en hacerle poderoso. Asimismo, predecía las cosechas. Estos y otros motivos movieron a los cretenses a proclamarle rey de su isla, y cuando la hubo gobernado algún tiempo, la abundancia fue general. El oro era tan común en la isla de Creta que toda la moneda se fabricaba de este metal, y los cretenses nunca tuvieron que deplorar malas cosechas. Todos los países podían, por consecuencia, proveerse en aquella isla. Esta grande habilidad de Saturno y las extraordinarias dotes que poseía hicieron creer que era un dios. De aquí resultó entre los cretenses y macedonios un error semejante al de los asirios y caldeos respecto a Zoroastro. Cuando por su parte vio Saturno los beneficios de que el pueblo le era deudor, se proclamó a sí mismo Dios y dueño del cielo y de la tierra. 6. Un día se embarcó para la Grecia. Había en este país una princesa de la que estaba enamorado. He aquí de qué medios se valió para robarla, en ocasión que se hallaba en el campo con sus criadas. Saturno se transformó en toro y se acostó delante de ella en el bosque. La belleza del toro era sin igual y tenía el pelo de color de oro. Cuando la princesa le vio, se puso a acariciarle. Saturno se levanta inmediatamente, deja su figura de toro, coge en sus brazos a la princesa, la lleva a su navío y se hace a la vela para Creta. Habiéndole reconvenido su mujer Juno por tal infidelidad, Saturno transformó a la princesa en vaca y la envió al oriente, cerca de la desembocadura del Nilo, donde la puso bajo la custodia de un esclavo llamado Argos. Allí permaneció 12 meses antes de recobrar su primera forma. Saturno hizo muchas cosas por el estilo y otras más extraordinarias. Tenía 3 hijos, Júpiter, Neptuno y Plutón. Los 3 eran hombres notables, pero Júpiter superaba a sus hermanos. Fue aficionado a las armas y conquistó muchos reinos. Tan hábil como su padre en la magia negra, tomó diversas formas de animales y ejecutó una porción de cosas imposibles para la naturaleza humana sin la facultad de transformarse a placer. Temido de todos los pueblos, Júpiter fue adorado bajo la denominación de Thor. 7. Saturno fundó en Creta 72 ciudades, y cuando se creyó asegurado en su reino, le dividió entre sus hijos, haciendo de ellos dioses. Dio el cielo a Júpiter, el mar a Neptuno y las regiones inferiores a Plutón.
Pareciéndole esta parte no tan buena como las otras, le añadió su perro Cerbero. Los griegos dicen que Hércules sacó a Cerbero de las regiones inferiores y le condujo a la tierra. Aunque Saturno dio el cielo a Júpiter, éste no dejó de codiciar la tierra y devastó el reino de su padre. Se supone que hizo prender y mutilar a Saturno. Con semejantes hazañas creía Júpiter dar pruebas de su divinidad. Saturno, después del atentado de su hijo, huyó a Italia. Los habitantes de este país no se dedicaban al trabajo, se mantenían de hierbas, de bellotas y habitaban en grutas y cavernas. Al llegar Saturno a Italia, cambió de nombre y se hizo llamar Njord, presumiendo que con esta precaución no le hallaría Júpiter fácilmente. Saturno enseñó primero a los pueblos de Italia a plantar y cultivar la viña. El suelo era bueno, dio bien pronto abundantes cosechas, y Saturno fue proclamado rey. Se posesionó de todos los reinos de este país, en el que fundó muchas ciudades. 8. Júpiter tuvo gran número de hijos, de quien descienden naciones poderosas: Dárdano, Ericón, Tros, Hilo y Laomedonte, padre del gran Príamo, eran hijos de Júpiter. Príamo tuvo también muchos hijos. Uno de ellos, Héctor, fue el hombre más ilustre del mundo, por su fuerza, estatura y destreza guerrera. Los historiadores cuentan que todos los griegos de Europa y de Asia se reunieron para atacar a los troyanos. Los dioses, a quienes habían consultado, les dieron esta respuesta: todo el poder humano no podrá vencer a los troyanos, pero serán vencidos por los suyos. En efecto, así sucedió. Todos los descendientes de los troyanos han sido célebres, y en particular los romanos. Cuando se fundó Roma, sus habitantes trataron, según se dice, de modelar sus leyes y sus costumbres por las de los troyanos, sus antepasados. Muchos siglos después, habiendo Pompeyo, general romano, devastado el Asia, Odín huyó de este país, atribuyéndose, así como sus compañeros, la cualidad de troyano. Tanto era el respeto que este nombre inspiraba. También dijo que Príamo había llevado el nombre de Odín y que su mujer se llamaba Friga. Esta tradición es considerada como verdadera por muchos autores, y mucho tiempo después todos los guerreros ilustres han pretendido descender de los troyanos. 9. Un rey subalterno de Troya, llamado Munón o Memnón, se había casado con una hija de Príamo, después de haberse criado en Tracia, en casa del duque Lórico. Cuando Munón tuvo 10 años, tomó las armas a favor de su padre. Su belleza era tan notable que, viéndole entre los demás hombres, parecía marfil incrustado en madera. Sus cabellos eran más brillantes que el oro. A los 12 años tenía toda su fuerza y levantaba 10 pieles de oso juntas. Mató a Lórico y a su mujer Lora o Glora, y se apoderó del reino de Tracia, que nosotros llamamos Thrudem. Enseguida recorrió la tierra, hizo morder el polvo a todos los gigantes, a un dragón monstruoso y a muchas fieras. En Europa encontró una adivina llamada Sibila, nosotros la llamamos Sifa, y se casó con ella. Nadie sabía el origen de Sifa, pero era la más hermosa de las mujeres. Sus cabellos eran de oro. Tuvieron por hijos a Lórido, que se parecía a su padre, después a Enredo, Vingethor, Vingemer, Moda, Magi, Sethfed, Vedveg, Atra, que nosotros llamamos Anán, Idman, Heremoth, Skjaldun, que nosotros llamamos Skoll, Biaf, que nosotros llamamos Biar,
Haf, Gudolf, Friarleif, que nosotros llamamos Fridleif. Este tuvo un hijo llamado Vodin, nosotros le llamamos Odin. Era este un hombre notable por su sabiduría y su destreza. Su mujer llevaba el nombre de Frígida, nosotros le damos el de Frigga. 10. Odin tenía, como su mujer, el don de adivinar lo futuro. Vio que su nombre sería venerado en el norte durante mucho tiempo y puesto sobre el de todos los reyes. Por esto quiso abandonar a Turquía. Una gran muchedumbre, compuesta de hombres y mujeres de todas las edades, le siguió llevando consigo muchos objetos preciosos. En todos los países que cruzaban no se hablaba sino de su magnificencia, siendo tenidos no por hombres, sino por dioses. Marcharon sin detenerse hasta llegar a una región septentrional llamada actualmente Sajonia. Odin se estableció en ella y se apoderó de la mayor parte del país. Para gobernarle puso a 3 de sus hijos. Begdeg, uno de ellos, fue un rey poderoso y reinó en la Sajonia oriental. Tuvo por hijo a Vidgils, y los hijos de este fueron Rita, padre de Henges, y Sigar, padre de Svedeg, que nosotros llamamos Svipdag. Otro hijo de Odin se llamaba Beldeg. Nosotros le damos el nombre de Balder. Este poseía el país llamado ahora Westfalia. Sus hijos fueron Brand, Friodigar, que nosotros llamamos Frode, Freovit, Ivig, Gebis, que nosotros llamamos Gabe. El tercer hijo de Odin se llamaba Sige. El hijo de Sige fue Berer. Este linaje reinó en el país al que hoy se da el nombre de Franconia. La familia de Voel, que tantas ramas ilustres tiene, salió de él. 11. Odin continuó después su marcha hacia el norte y llegó a un país al que le dio el nombre de Reidgotlandia. Después de haberse apoderado de cuanto le convenía, puso por rey a su hijo Skjold, cuyo hijo se llamaba Fridleif. De él descendían los reyes de Dinamarca, de la dinastía de Skjold. La Reidgotlandia lleva hoy el nombre de Jutlandia. Dirigiéndose Odin aún más hacia el norte, vino al país que ahora se llama Suecia. Hallábase gobernado por Gilfo. Cuando este príncipe tuvo noticia de la llegada de los hombres de Asia, conocidos bajo el nombre de asios, salió a su encuentro y ofreció a Odin cuanto poderío quisiese en su reino. Una felicidad constante había acompañado a los asios durante su viaje. La paz y abundantes cosechas habían favorecido a los países donde se detuvieran, y se les atribuía esta feliz circunstancia. Se había notado también que eran superiores en inteligencia y hermosura a todos los extranjeros que se habían presentado antes de ellos. Encontrando Odin muy bello el sitio donde se había detenido, fundó allí su capital. Hoy lleva el nombre de Sigtuna. Según la costumbre de Troya, estableció 12 jefes, encargados de administrar justicia con arreglo a las leyes de dicha ciudad, a las cuales se hallaban sus compañeros habituados. Dirigiéndose aún más hacia el norte, llegó Odin al mar. El país donde a la sazón se hallaba se llama ahora Noruega. Odin le dio por rey su hijo Saeming. Los reyes, los jarls y otros noruegos ilustres, todos pretenden descender de él, como se advierte en el discurso de Haleia. Odin llevó consigo a su hijo Yngve, que vino a ser rey de Suecia. Este es el fundador de la dinastía que lleva su nombre. Los asios tomaron mujeres en el país y las dieron también a sus hijos.
Su numerosa posteridad se esparció en Sajonia, en todo el norte, y el idioma de los hombres de Asia vino a ser el de todas estas diversas comarcas. La ortografía de los nombres de nuestras antiguas familias permiten deducir que eran propios del idioma introducido por los asios en Noruega, Suecia, Dinamarca y Sajonia. Prólogo. 1. En el principio creó la omnipotencia de Dios el cielo, la tierra y cuanto en ellos se contiene. Dios hizo enseguida dos criaturas humanas, Adán y Eva. Todas las razas descienden de ellos. Su posteridad se hizo numerosa y se esparció sobre la tierra, pero los hombres no tardaron en degenerar. La mayor parte vivían según la carne y despreciaban la palabra divina. Así que todos perecieron ahogados, menos los que estaban en el arca con Noé. Estos repoblaron la tierra, pero los hombres, al multiplicarse, recayeron bien pronto en sus antiguos excesos. Casi todos estaban animados de pensamientos de orgullo, de avaricia, de amor a las riquezas, y ya no obedecían a Dios. Hasta llegaron a no pronunciar su santo nombre, y los padres dejaron de contar a sus hijos las maravillas que obrara. Los hombres, pues, acabaron por olvidar a su Creador, y apenas le conocían algunos raros individuos. A pesar de tanta ingratitud, Dios no cesó de derramar sobre ellos los dones de la tierra, la riqueza y los placeres que de ellos se originan. Asimismo, les dio la razón y el conocimiento de las cosas materiales. Meditando los hombres sobre lo que veían, trataron de averiguar cómo era que la tierra, los cuadrúpedos, las aves, tenían bajo una forma diferente la misma naturaleza. Si se cavaba un pozo en elevadas montañas, se encontraba agua tan pronto como en los valles más profundos. Los mismos fenómenos se observaban en los animales. Su sangre brotaba con igual prontitud de la cabeza que de los pies. La tierra tenía además otra cualidad. Todos los años se cubría de plantas y de flores, que el mismo año veía crecer y marchitarse. Una observación semejante se había hecho respecto a los cuadrúpedos y las aves. Su pelo, sus plumas, crecían y se mudaban todos los años. Tercera cualidad de la tierra: labrándola con el azadón, se hacían crecer en ella vegetales. Los hombres, pues, compararon las montañas y las piedras a los dientes y a los huesos de las criaturas. Creyeron que, bajo diferentes aspectos, la tierra era un cuerpo viviente, y que era en extremo antigua y vigorosa. A todo daba vida y recibía en su seno cuanto moría. Por esto los hombres le dieron un nombre, y dijeron que procedían de ella. La tradición les había hecho conocer que, desde muchos siglos antes, era desigual la marcha de los cuerpos celestes, que muchos de ellos necesitaban más tiempo que otros para efectuar su revolución. De aquí dedujeron que debía de haber un regulador de los cuerpos celestes, que era grande, poderoso y dirigía los astros a su voluntad. Si disponía de los cuerpos celestes, debía de existir antes que ellos, y debía igualmente ser dueño de la luz, de la lluvia, de la nieve, del hielo, de las estaciones, de los vientos y de las tempestades. Los hombres ignoraban en qué región se hallaba su reino, mas no por eso dejaban de creer que este ser desconocido gobernaba todas las cosas en la tierra. Para poder manifestar sus ideas y fijarlas en la memoria, las designaron por medio de nombres personales.
La dispersión de las razas y los cambios ocurridos en su idioma introdujeron numerosas modificaciones en estas creencias. 2. Noé, habiendo llegado a la vejez, dividió la tierra entre sus hijos. Cam tuvo el occidente, Jafet el norte y Sem el mediodía. Explicaré esto más adelante al hablar de la división de la tierra. A proporción que las artes nacían y se desarrollaban, se aumentaba entre los hombres el orgullo y el amor a las riquezas. Cada cual se envanecía de su talento, de sus descubrimientos, y esta vanidad fue llevada a tal punto que los africanos, descendientes de Cam, devastaron la parte del mundo habitada por sus parientes, los descendientes de Sem. No bastándoles la tierra después de esta victoria, edificaron en la llanura de Sennaar una torre de piedra y ladrillos, con intención de hacerla llegar hasta el cielo. Esta torre había superado ya la región de los vientos, y los trabajadores no desistían de su designio. Dios, que veía crecer su orgullo de día en día, pensó que ya era tiempo de sofocarle. Este Dios es todopoderoso. Podía destruir la torre en un momento, pero a fin de mostrar a los hombres cuán débiles eran, prefirió introducir la confusión en su idioma. Ya nadie se entendía. Los unos destruían la obra de los otros y concluyeron por venir a las manos. Su empresa fracasó y la torre quedó sin acabar. Los arquitectos eran en número de 72 y su jefe, Zoroastro, se había reído antes de llorar cuando vino al mundo. 72 idiomas se difundieron por la tierra después de la dispersión de los gigantes. Más adelante se construyó una ciudad célebre en el sitio donde se había empezado la torre, y en memoria de esta se llamó Babilonia. Después de la confusión de los idiomas, se multiplicaron los nombres de las personas y de las cosas. Zoroastro tuvo muchos. Conoció que su orgullo había sido humillado, pero esto no le impidió procurar las dignidades temporales. Hízose proclamar rey por muchas razas africanas. La idolatría data desde Zoroastro. Cuando se le ofrecían sacrificios, se le llamaba Baal y nosotros le llamamos Velo. Además, tenía otros nombres. Su muchedumbre oscureció la verdad. Se adoró a hombres, a cuadrúpedos, a pájaros, al aire, a los astros, en una palabra, a todas las cosas materiales. El error se esparció sobre la tierra, borrando tan completamente la verdad que nadie, excepto el pueblo hebreo, tenía conocimiento de Dios. Pero los hombres no perdieron las facultades que les habían sido otorgadas. Juzgaban de todo según la razón humana, y conocieron que el universo había sido creado por algún ser, fuera el que fuese. 3. La tierra estaba dividida en 3 partes. La primera empezaba al mediodía y se prolongaba hacia el occidente hasta el Mediterráneo. Diósela el nombre de África. Su extremidad meridional es ardiente y abrasada por el sol. La segunda parte se extendía del occidente al norte y se la llamó Europa o Enia. Sus regiones septentrionales son tan frías que no crece en ellas la hierba, nadie las puede habitar. El Asia se halla al norte y hacia el oriente, hasta el mediodía. Esta parte de la tierra debe los más de sus atractivos a la riqueza del suelo, que produce oro y piedras preciosas. Es el centro del mundo, siendo en él más bello el país y el terreno más fértil, la raza humana fue también más capaz, más fuerte, más hermosa, y todas las ciencias florecieron en Asia. 4.
La ciudad más soberbia edificada por los hombres, esto es, Troya, estaba situada cerca del centro de la tierra, en una región que nosotros llamamos Turquía. Ninguna la igualaba en extensión, y bajo muchos aspectos había sido construida con todo el primor y lujo que permitía la riqueza del país. Comprendía en su recinto 12 reinos subalternos y un gran rey que mandaba a todos. De cada rey subalterno dependían muchas naciones. 12 generales defendían a esta ciudad, y su destreza en los ejercicios del cuerpo los hacía superiores a todos los hombres de su época. Sin embargo, esta última aserción aparece algo contradicha por parte de los historiadores que han hablado de ellos, pero los más célebres héroes del norte han tenido siempre a mucho honor el descender de los príncipes de Troya, y los han puesto en el número de sus divinidades. Han llegado, en su admiración por estos guerreros, hasta poner a Príamo en el lugar de Odín. Esto no es de extrañar, pues que Príamo desciende de Saturno, que durante mucho tiempo fue adorado en el norte como un dios. 5. Saturno habitaba en una isla del archipiélago llamada Creta. Era más grande, más fuerte, más hermoso que los demás hombres, y tan notable por su inteligencia como por su exterior. Muchas artes le deben el ser. Su habilidad en la magia negra era tan grande que conocía el porvenir. Saturno conocía los minerales y de ellos hizo oro, lo que no tardó en hacerle poderoso. Asimismo, predecía las cosechas. Estos y otros motivos movieron a los cretenses a proclamarle rey de su isla, y cuando la hubo gobernado algún tiempo, la abundancia fue general. El oro era tan común en la isla de Creta que toda la moneda se fabricaba de este metal, y los cretenses nunca tuvieron que deplorar malas cosechas. Todos los países podían, por consecuencia, proveerse en aquella isla. Esta grande habilidad de Saturno y las extraordinarias dotes que poseía hicieron creer que era un dios. De aquí resultó entre los cretenses y macedonios un error semejante al de los asirios y caldeos respecto a Zoroastro. Cuando por su parte vio Saturno los beneficios de que el pueblo le era deudor, se proclamó a sí mismo dios y dueño del cielo y de la tierra. 6. Un día se embarcó para la Grecia. Había en este país una princesa de la que estaba enamorado. He aquí de qué medios se valió para robarla, en ocasión que se hallaba en el campo con sus criadas. Saturno se transformó en toro y se acostó delante de ella en el bosque. La belleza del toro era sin igual y tenía el pelo de color de oro. Cuando la princesa le vio, se puso a acariciarle. Saturno se levanta inmediatamente, deja su figura de toro, coge en sus brazos a la princesa, la lleva a su navío y se hace a la vela para Creta. Habiéndole reconvenido su mujer Juno por tal infidelidad, Saturno transformó a la princesa en vaca y la envió al oriente, cerca de la desembocadura del Nilo, donde la puso bajo la custodia de un esclavo llamado Argos. Allí permaneció 12 meses antes de recobrar su primera forma. Saturno hizo muchas cosas por el estilo y otras más extraordinarias. Tenía 3 hijos, Júpiter, Neptuno y Plutón. Los 3 eran hombres notables, pero Júpiter superaba a sus hermanos. Fue aficionado a las armas y conquistó muchos reinos. Tan hábil como su padre en la magia negra, tomó diversas formas de animales y ejecutó una porción de cosas imposibles para la naturaleza humana sin la facultad de transformarse a placer.
Temido de todos los pueblos, Júpiter fue adorado bajo la denominación de Thor. 7. Saturno fundó en Creta 72 ciudades, y cuando se creyó asegurado en su reino, le dividió entre sus hijos, haciendo de ellos dioses. Dio el cielo a Júpiter, el mar a Neptuno, y las regiones inferiores a Plutón. Pareciéndole esta parte no tan buena como las otras, le añadió su perro Cerbero. Los griegos dicen que Hércules sacó a Cerbero de las regiones inferiores y le condujo a la tierra. Aunque Saturno dio el cielo a Júpiter, éste no dejó de codiciar la tierra y devastó el reino de su padre. Se supone que hizo prender y mutilar a Saturno. Con semejantes hazañas creía Júpiter dar pruebas de su divinidad. Saturno, después del atentado de su hijo, huyó a Italia. Los habitantes de este país no se dedicaban al trabajo, se mantenían de hierbas, de bellotas y habitaban en grutas y cavernas. Al llegar Saturno a Italia, cambió de nombre y se hizo llamar Njord, presumiendo que con esta precaución no le hallaría Júpiter fácilmente. Saturno enseñó primero a los pueblos de Italia a plantar y cultivar la viña. El suelo era bueno, dio bien pronto abundantes cosechas, y Saturno fue proclamado rey. Se posesionó de todos los reinos de este país, en el que fundó muchas ciudades. 8. Júpiter tuvo gran número de hijos, de quien descienden naciones poderosas: Dárdano, Ericón, Tros, Hilo y Laomedonte, padre del gran Príamo, eran hijos de Júpiter. Príamo tuvo también muchos hijos. Uno de ellos, Héctor, fue el hombre más ilustre del mundo, por su fuerza, estatura y destreza guerrera. Los historiadores cuentan que todos los griegos de Europa y de Asia se reunieron para atacar a los troyanos. Los dioses, a quienes habían consultado, les dieron esta respuesta: todo el poder humano no podrá vencer a los troyanos, pero serán vencidos por los suyos. En efecto, así sucedió. Todos los descendientes de los troyanos han sido célebres, y en particular los romanos. Cuando se fundó Roma, sus habitantes trataron, según se dice, de modelar sus leyes y sus costumbres por las de los troyanos, sus antepasados. Muchos siglos después, habiendo Pompeyo, general romano, devastado el Asia, Odín huyó de este país, atribuyéndose, así como sus compañeros, la cualidad de troyano. Tanto era el respeto que este nombre inspiraba. También dijo que Príamo había llevado el nombre de Odín y que su mujer se llamaba Friga. Esta tradición es considerada como verdadera por muchos autores, y mucho tiempo después todos los guerreros ilustres han pretendido descender de los troyanos. 9. Un rey subalterno de Troya, llamado Munón o Memnón, se había casado con una hija de Príamo, después de haberse criado en Tracia, en casa del duque Lórico. Cuando Munón tuvo 10 años, tomó las armas a favor de su padre. Su belleza era tan notable que, viéndole entre los demás hombres, parecía marfil incrustado en madera. Sus cabellos eran más brillantes que el oro. A los 12 años tenía toda su fuerza y levantaba 10 pieles de oso juntas. Mató a Lórico y a su mujer Lora o Glora, y se apoderó del reino de Tracia, que nosotros llamamos Thrudem. Enseguida recorrió la tierra, hizo morder el polvo a todos los gigantes, a un dragón monstruoso y a muchas fieras. En Europa encontró una adivina llamada Sibila, nosotros la llamamos Sifa, y se casó con ella. Nadie sabía el origen de Sifa, pero era la más hermosa de las mujeres.
sus cabellos eran de oro. Tuvieron por hijos a Lórido, que se parecía a su padre, después a Enredo, Vingethor, Vingemer, Moda, Magi, Sethfed, Vedveg, Atra, que nosotros llamamos Anán, Idman, Heremoth, Skjaldun, que nosotros llamamos Skoll, Biaf, que nosotros llamamos Biar, Haf, Gudolf, Friarleif, que nosotros llamamos Fridleif. Este tuvo un hijo llamado Vodin, nosotros le llamamos Odín. Era este un hombre notable por su sabiduría y su destreza. Su mujer llevaba el nombre de Frígida, nosotros le damos el de Frigga. 10. Odín tenía, como su mujer, el don de adivinar lo futuro. Vio que su nombre sería venerado en el norte durante mucho tiempo y puesto sobre el de todos los reyes. Por esto quiso abandonar a Turquía. Una gran muchedumbre, compuesta de hombres y mujeres de todas las edades, le siguió, llevando consigo muchos objetos preciosos. En todos los países que cruzaban, no se hablaba sino de su magnificencia, siendo tenidos no por hombres, sino por dioses. Marcharon sin detenerse hasta llegar a una región septentrional llamada actualmente Sajonia. Odín se estableció en ella y se apoderó de la mayor parte del país. Para gobernarle puso a 3 de sus hijos. Begdeg, uno de ellos, fue un rey poderoso y reinó en la Sajonia oriental. Tuvo por hijo a Vidgils, y los hijos de éste fueron Rita, padre de Henges, y Sigar, padre de Svedeg, que nosotros llamamos Svipdag. Otro hijo de Odín se llamaba Beldeg. Nosotros le damos el nombre de Balder. Este poseía el país llamado ahora Westfalia. Sus hijos fueron Brand, Friodigar, que nosotros llamamos Frode, Freobit, Ivig, Gebis, que nosotros llamamos Gabe. El tercer hijo de Odín se llamaba Sige. El hijo de Sige fue Berer. Este linaje reinó en el país al que hoy se da el nombre de Franconia. La familia de Voel, que tantas ramas ilustres tiene, salió de él. 11. Odín continuó después su marcha hacia el norte y llegó a un país al que le dio el nombre de Reidgotlandia. Después de haberse apoderado de cuanto le convenía, puso por rey a su hijo Skjold, cuyo hijo se llamaba Fridleif. De él descendían los reyes de Dinamarca, de la dinastía de Skjold. La Reidgotlandia lleva hoy el nombre de Jutlandia. Dirigiéndose Odín aún más hacia el norte, vino al país que ahora se llama Suecia. Hallábase gobernado por Gilfo. Cuando este príncipe tuvo noticia de la llegada de los hombres de Asia, conocidos bajo el nombre de asios, salió a su encuentro y ofreció a Odín cuanto poderío quisiese en su reino. Una felicidad constante había acompañado a los asios durante su viaje. La paz y abundantes cosechas habían favorecido a los países donde se detuvieran, y se les atribuía esta feliz circunstancia. Se había notado también que eran superiores en inteligencia y hermosura a todos los extranjeros que se habían presentado antes de ellos. Encontrando Odín muy bello el sitio donde se había detenido, fundó allí su capital. Hoy lleva el nombre de Sigtuna. Según la costumbre de Troya, estableció 12 jefes, encargados de administrar justicia con arreglo a las leyes de dicha ciudad, a las cuales se hallaban sus compañeros habituados. Dirigiéndose aún más hacia el norte, llegó Odín al mar. El país donde a la sazón se hallaba se llama ahora Noruega. Odín
le dio por rey su hijo Saeming. Los reyes, los jarls y otros noruegos ilustres, todos pretenden descender de él, como se advierte en el discurso de Haleya. Odin llevó consigo a su hijo Yngve, que vino a ser rey de Suecia. Este es el fundador de la dinastía que lleva su nombre. Los asios tomaron mujeres en el país y las dieron también a sus hijos. Su numerosa posteridad se esparció en Sajonia, en todo el norte, y el idioma de los hombres de Asia vino a ser el de todas estas diversas comarcas. La ortografía de los nombres de nuestras antiguas familias permiten deducir que eran propios del idioma introducido por los asios en Noruega, Suecia, Dinamarca y Sajonia. El viaje de Gilfo. 1. Gilfo reinaba en el país que ahora se llama Suecia. Cuéntase que deseando dar a cierta mujer ambulante una recompensa proporcionada a los placeres que le había procurado, la permitió tomar de su reino todo el terreno que pudieran labrar 4 bueyes en 24 horas. Esta mujer, llamada Gefiona, era de la raza de los asios. En consecuencia, tomó en Joetenhem 4 bueyes que eran sus hijos y un gigante, y los unció al arado. Este arado entró tan profundamente en la tierra que se dividió, y los bueyes la arrastraron al mar, dirigiéndose hacia el occidente. Los bueyes se pararon en un estrecho, donde Gefiona fijó este pedazo de tierra dándole el nombre de Shetlandia. En el lugar que ocupaba el terreno arrancado quedó un lago, que es el Meler, cuyas bahías corresponden exactamente con los promontorios de Shetlandia. He aquí lo que con este motivo dice el Skalda Brage, el viejo. Gefiona, muy gozosa, arrebató al rico Gilfo el terreno que debía agrandar la Dinamarca. Los bueyes llevaban tanta prisa que una nube de polvo señalaba su huella. Entre todos tenían 4 cabezas y 8 ojos. 2. El rey Gilfo, hombre juicioso y sabio, estaba sorprendido de ver cómo todas las cosas salían bien a los asios. ¿Consistía en su poder o bien en los dioses a quienes servían? Con objeto de resolver esta cuestión, Gilfo se puso en camino para Asgord, marchando secretamente y bajo la forma de un viejo, con la esperanza de que no sería reconocido. Pero los asios tenían el don de adivinar lo futuro, y todos eran más sabios que Gilfo. Apercibidos de su viaje, hicieron los preparativos necesarios para la visión siguiente. Al entrar Gilfo en la ciudad, vio un palacio tan elevado que apenas se distinguía la cima. El techo estaba cubierto de escudos dorados. El Skalda Thiodolf dice que así está Walhall. Hombres melancólicos habían sido muertos a pedradas. Sostenían sobre sus hombros los techos de las salas de Odín. Gilfo vio en el patio de este palacio un hombre que jugaba con unas espaditas pequeñas, pero con tanta destreza que 7 espadas estaban constantemente en el aire. Este hombre preguntó el nombre del viajero, y Gilfo respondió que se llamaba Gangler, que venía de muy lejos y pedía hospitalidad para la noche. Además, deseaba saber a quién pertenecía el palacio. Al rey, contestó el hombre de las espadas pequeñas. Voy a conducirte ante él para que tú mismo puedas preguntarle su nombre. Gangler siguió en efecto a este hombre,
y al momento se cerraron las puertas detrás de él. En el palacio vió muchas salas y muchos hombres. Estos últimos se ocupaban en diferentes cosas. Unos se ejercitaban de diversos modos, otros bebían o combatían. Gangler dirigía sus miradas a todos lados, pero la mayor parte de las cosas que veía le parecían increíbles, y exclamó: No avances sin examinar el menor rincón, porque no sabes en cuál se hallan tus enemigos. Gangler vio 3 tronos colocados a diferente altura. En cada uno de ellos estaba sentado un hombre. Preguntó el nombre de estos príncipes, y su introductor le respondió que el hombre sentado sobre el trono inferior era el rey, que se llamaba Har. El segundo se llamaba Jafnhar, y el que ocupaba el trono superior, Thridi. Har preguntó a Gangler sobre el objeto de su viaje, y añadió que se le darían víveres con tanta abundancia como a todos los habitantes del palacio. Gangler contestó que ante todas estas cosas deseaba saber si había en aquel lugar un hombre bien sabio. Har replicó que en cuanto a esto quedaría contento, a no ser que fuese más hábil que ellos. Y ahora mantente de pie para preguntarme. El que responde debe estar sentado. 3. Gangler empezó de esta manera: ¿Quién es el más grande y más antiguo de los dioses? Har respondió: En nuestro idioma se llama Alfader. En la antigua Asgord tenía 12 nombres: Alfader, Erian, Nikan o Hnikar, Nikus o Nikud, Fiolner, Oske, Ome, Biflide o Biflinde, Svidor, Svidrer, Vidar, Halg o Halk. ¿Dónde está Dios?, preguntó Gangler. ¿Qué poder es el suyo? ¿Qué es lo que ha hecho de grande? Har respondió: Gobierna su imperio y vivirá eternamente. Es el dueño de todas las cosas, tanto grandes como pequeñas. Jafnhar añadió: Ha creado el cielo, la tierra, el aire y cuanto contienen. Thridi, tomando la palabra, dijo: Lo más importante que ha hecho es el hombre. El alma que le ha dado no muere nunca, aun cuando su cuerpo se convierta en polvo o en cenizas por el fuego. Los justos vivirán y habitarán con Dios en Gimle o Vingolf. Los malvados, al contrario, serán entregados a Hela y después enviados a Niflhem, o el 9º mundo inferior. Gangler preguntó: Antes de crear el cielo y la tierra, ¿qué hacía Dios? Har respondió: Entonces se hallaba entre los Hrimthursars. 4. Gangler preguntó: ¿Cuál es el origen del universo? ¿Qué había antes de su creación? Har respondió: He aquí lo que sobre el particular se halla en la predicción de Wola. Cuando nada existía, ni la arena, ni el mar, ni las frescas ondas, la mañana era del tiempo. Entonces no había ni tierra ni cielo, sino solo el abismo de Ginnung y nada de hierba. Jafnhar dijo: Niflhem fue creado bastante tiempo antes que la tierra. En su centro se hallaba un pozo llamado Hvergelmer. Los ríos siguientes se precipitan en Hvergelmer: el Svoel, el Gundra, el Fjoerm, el Fimbul, el Thul, la Sleda y el Hred,
la Silga y el Ylg, el Vig, el Leipter y el Goele, que es el más próximo a las vallas de la morada de Hela. Thridi añadió: antes de la creación de Niflheim había ya al mediodía un mundo llamado Muspelhem, resplandeciente de luz y tan cálido que los extranjeros no pueden vivir en él. Surtur habita los confines de Muspelhem, cuya guarda le está confiada, y tiene una larga espada en la mano. Al fin del mundo marchará adelante, combatirá a los dioses, los vencerá a todos y destruirá la tierra con el fuego. He aquí lo que dice Wola: Surtur viene del mediodía trayendo una antorcha centellante. Su espada despide resplandor hasta sobre el sol de los dioses. Las montañas de granito crujen, los gigantes desfallecen, los hombres van donde Hela y el cielo se hunde. 5. Gangler volvió a preguntar: ¿qué sucedió antes de la creación de la especie humana? Har respondió: cuando los ríos designados bajo el nombre de Elivogor se hubieron apartado tanto de su origen que su emponzoñada corriente se secaba como escorias, quedaron helados. Este hielo se fijó, se endureció, y los torbellinos de nieve producidos por el veneno, esparciéndose sobre el hielo, se convirtieron en escarcha. Las capas de escarcha se acumularon unas sobre otras en el abismo de Ginnung. Jafnhar añadió: la orilla septentrional de este abismo se cubrió con un inmenso montón de hielo y de escarcha. El huracán y las tempestades reinaban en él, pero la orilla meridional del abismo de Ginnung quedó deshelada por las chispas que brotaban de Muspelhem. Thridi añadió: si era helado el aire que exhalaba Niflheim hacia sus inmediaciones horribles, las de Muspelhem, al contrario, eran luminosas y cálidas. El abismo de Ginnung era tan ligero como el aire más puro. El calor, avanzando cada vez más, llegó a los hielos, los derritió y se formaron gotas de agua. El poder de aquel que enviaba el calor les dio vida y resultó una forma humana que se llamó Ymer. Los Hrimthursars le llaman Oergelmer, y es el tronco de su raza, como se dice en el canto de Hyndla. Todas las adivinas descienden de Vidolf, todos los adivinos de Vilmeid, todos los magos de Svarthoefde, todos los gigantes de Ymer. Y en la estrofa siguiente, el gigante Vafthrûdnr dice: el Ivogor produjo gotas de veneno que se acumularon y concluyeron por formar un gigante. Toda nuestra raza desciende de él, y por esto somos tan fuertes. Gangler volvió a preguntar: ¿cómo es que todas las razas descienden de Oergelmer? ¿Fueron creados otros hombres? ¿O bien crees tú que ese de quien hablas era un dios? De ningún modo, contestó Har, pues que era un malvado. Todos sus descendientes, que nosotros llamamos Hrimthursars, lo fueron también. He aquí lo que se refiere sobre ese particular. Habiéndose dormido Oergelmer, entró en sudor. Entonces nacieron un hombre y una mujer por debajo de su brazo izquierdo, y sus 2 pies engendraron un hijo. Este es el tronco de las diferentes razas de Hrimthursars. Nosotros
llamamos Ymer al más antiguo de estos gigantes. Gangler preguntó: ¿dónde residía Ymer y de qué se mantenía? Har respondió: habiéndose derretido el hielo y escurrídose las aguas, se acercó una vaca llamada Odumla. 4 ríos de leche corrían de sus tetas, y este fue el alimento de Ymer. Gangler preguntó: ¿con qué se mantenía la vaca? Har respondió: lamía las piedras salinas cubiertas de escarcha. El primer día que Odumla lamió las piedras, salió de ellas el pelo. Al segundo día, la cabeza, y a los 3 un hombre entero. Su nombre fue Buré. Era hermoso, grande y robusto. Tuvo un hijo llamado Boer. Este se casó con una mujer llamada Betsla, que era hija del gigante Boelthorn. Tuvieron 3 hijos: Odin, Vile y Ve. Nosotros creemos que Odin y sus hermanos gobiernan el cielo y la tierra. Damos el nombre de Odin al dueño del universo, porque este nombre es el del hombre más grande que conocemos. Es preciso que los hombres le llamen así. Gangler preguntó: ¿cómo se arreglaron esos 3 hermanos entre sí? ¿Cuál de ellos fue el más poderoso? Har respondió: habiendo los hijos de Boer muerto al gigante Ymer, corrió sangre de la herida con tal abundancia que los vencedores anegaron en ella a toda la raza de los Hrimthursars, menos uno solo, que se escapó con la gente de su casa. Los gigantes le llaman Bergelmer. Se metió con su mujer en un barco y esto le salvó. De ellos descienden la nueva raza de los Hrimthursars, como se ve en el pasaje siguiente. Bergelmer nació muchos miles de años antes de la creación de la tierra. Mi más antiguo recuerdo es el de la huida en un barco de este hábil gigante. Gangler preguntó: puesto que, según dices, los hijos de Boer son dioses, dime lo que hicieron. Har respondió: esto es largo de contar. Primero llevaron el cuerpo de Ymer al medio del abismo de Ginnung e hicieron de él la tierra. Su sangre se convirtió en mares y lagos. La tierra fue hecha con su carne, las montañas fueron hechas con sus huesos, las piedras con sus dientes y con los huesos que habían sido rotos. Jafnhar añadió: el océano ha sido hecho con la sangre de sus heridas. La mayor parte de los hombres creen que no se puede traspasar este límite. Thridi añadió: habiendo los hijos de Boer cogido el cráneo de Ymer, hicieron de él el cielo, y le elevaron encima de la tierra sobre 4 puntas, sostenida cada una por un enano. He aquí sus nombres: Oestre, Vestre, Nordre y Soedre. Enseguida cogieron las chispas volantes que brotaban de Muspelhem, las colocaron en el inmenso cielo, arriba y abajo, para alumbrar al cielo y la tierra. También señalaron sitio a todos los resplandores lanzados por los rayos. Unos fueron fijados en el cielo, otros quedaron en movimiento bajo la bóveda celeste. Y los hijos de Boer trazaron el camino que los astros debían recorrer. Según los antiguos skaldas, estos astros
sirven para contar los días y los años. En wola se halla lo que sigue. El sol no sabía dónde colocarse. La luna ignoraba el poder de que se hallaba dotada, y las estrellas estaban inciertas sobre la posición que debían ocupar. Gangler dijo: lo que me contáis es notable. He aquí bastante labor llevada a cabo y admirablemente ejecutada. ¿Qué hechura tenía la tierra? Har respondió: es redonda y el profundo océano la rodea. Los hijos de Boer permitieron a los gigantes habitar la orilla, pero levantaron una muralla alrededor de la tierra para defenderla de las empresas de estos gigantes. Para esto se valieron de las cejas de Ymer y llamaron a esta muralla Midgord. También cogieron los sesos de Ymer y los arrojaron al aire, haciendo de ellos las nubes. Así se dijo: la tierra fue creada de la carne de Ymer. Con su sangre se hizo el mar, con sus huesos las montañas, con sus cabellos los árboles y el cielo con su cráneo. Los dioses propicios construyeron a Midgord con sus cejas para proteger a los hijos de los hombres. Las espesas nubes fueron creadas con sus sesos. 9. Gangler dijo: los hijos de Boer han hecho grandes cosas creando el cielo y la tierra y señalando puesto a los cuerpos celestes. Pero ¿de dónde proceden los hombres que habitan la tierra? Har respondió: los hijos de Boer fueron a la orilla del mar y encontraron 2 árboles. Los cogieron e hicieron de ellos 2 seres humanos. Odín les dio el alma y la vida, Vile la razón y Ve la cara, la palabra, el oído y la vista. Asimismo les dieron vestidos y nombres. El hombre se llamó Ask y la mujer Embla. De estos descienden los hijos de los hombres, y se les permitió edificar y vivir dentro del recinto de Midgord. Los hijos de Odín levantaron también una ciudad para su uso particular en el centro del mundo, llamada Asgord. Nosotros le damos el nombre de Troya. Allí es donde vivían los dioses. Muchas cosas y muchos sucesos pasaron en la tierra y en el cielo. En Asgord hay un sitio llamado Hlidskjalf. Cuando Odín se sienta en él, abarca con su mirada todo el universo, todas las acciones de los hombres y comprende todo lo que ve. Su mujer se llama Frigga, hija de Fioergyn. Sus hijos son los asios, que poblaron la antigua Asgord y los países dependientes. Esta raza es la de los dioses, y por esto se da a Odín el nombre de Al-Fader, o padre de todo. En efecto, es el padre de los dioses, de los hombres y de todos los objetos creados por su poder. La tierra era su hija y su mujer. De ella tuvo su primer hijo, Asa Thor, que estaba dotado de un vigor y de una fuerza invencibles. 10. Noerf o Narf, tal es el nombre de un gigante que vivía en Joetenhem. Tenía una hija llamada Noche. Conforme a su origen, era negra y oscura. Esta se casó primero con un hombre llamado Naglfare y tuvo de él un hijo llamado Oed. Después se casó con Anar, de quien tuvo una hija llamada Tierra. Por último, poseyó a Deling, de la raza de los asios.
Su hijo fue el día, luminoso y bello como su padre. Odin cogió a la noche y al día, su hijo, les dio 2 caballos, 2 carros, y los puso en el cielo para dar la vuelta a la tierra en 24 horas. La noche avanzó la primera con Hrimfaxe, su caballo, que esparce todas las mañanas la espuma de su freno sobre la tierra. Este es el rocío. El caballo del día se llama Skemfax. El aire y la tierra son alumbrados por su crin. Fin de El viaje de Gilfo, primera parte.